Aventureros, desde tiempos inmemoriales hay ciertos libros que han sido denostados, derrocados, quemados, destruidos. Algunos por considerarse malditos, otros por tener ciertos poderes ocultos. Hoy, en Desafío Viajero, vamos a hacer un repaso por esos libros malditos de la historia, porque al final, los que nos apasiona, los que amamos el mundo de la lectura, no podemos ver cercenadas nuestras alas de imaginación, de fantasía y, ¿por qué no?, de buscar aquello que se encuentra oculto entre las páginas de muchos de los libros. ¿Listos? Comenzamos. Y para hablar de esta materia, para hablar de libros malditos, tenemos a Óscar Herradón, que acaba de publicar una obra fascinante que ya está en todas las librerías, Libros Malditos, donde se habla de el lado oscuro del conocimiento y donde además vamos a contar con la presencia del autor para que nos hable de su nueva obra y de algunas de las historias más curiosas que aparecen entre sus páginas. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas, Luis. Pues muy bien, un placer estar contigo, charlando sobre esto que nos apasiona tanto, ¿no? Que son los libros y es la cultura en general. Efectivamente. Bueno, libros malditos, fíjate qué título tan arrollador, cómo apetece leerlo, ¿no? Ya solo la portada, la verdad es que los amigos de Luciérnaga han hecho una portada chulísima, invita a la lectura y además es que, bueno, a ti te gusta mucho leer, ¿no? Y este asunto de los libros. Bueno, llevo muchos años sí trabajando en el periodismo y vinculado a la historia y al misterio, a las revistas de misterio y evidentemente leer es una de las cosas fundamentales, ya no solo por pasión, sino porque es una de las herramientas de nuestro trabajo, ¿no? El libro la portada es verdad que es muy evocadora, casi tiene un toque casi mágico, ¿no? Parece que está saliendo de alguna especie de fuerza etérea que invita pues un poco a esa invocación de los espíritus del que hablan las leyendas, ¿no? Sobre libros malditos, pero es cierto que los libros han sido malditos, pues, por muchas historias. Si quieres, ahora hablamos sobre ello, no solo porque a través de sus páginas se pueda invocar una fuerza sobrenatural o una serie de seres espirituales o demoníacos, ¿no? Ujú, totalmente. Bueno, Oscar, ya lo ha citado él mismo, él es periodista, además fue durante muchos años redactor jefe de la revista Enigmas, ha formado parte del equipo de Año Cero y ha escrito pues, diversas obras, entre otras, fijaros, yo hace años me compré este libro, Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial, además por mi cumpleaños, me encantó, me fascinó este libro y ahora repasando la bibliografía de Oscar, qué curioso, ¿no? Que tengo también algún libro suyo por aquí, o sea que es un placer. Y ahora estamos con libros malditos. Lo primero que yo creo que la gente se está preguntando es, oye, Oscar, ¿qué es esto de un libro maldito? ¿Qué son los libros malditos? Bueno, con el marchamo, por definirlo de alguna manera, de libros malditos, Luis, he querido englobar un amplio abanico, ¿no? De textos, no solamente lo que te evoca de primera es un libro maldito, ¿no? Que es un libro que te otorga una fuerza espiritual increíble o que da la capacidad de invocar a entidades espirituales, como podría hacer el mago inglés John Dee o cualquier mago renacentista, ¿no? Que coge las páginas de un grimorio y empieza a invocar seres espirituales o incluso un texto escondido, legendario, milenario, al que se atribuyen poderes inconmensurables, ¿no? Sino también el hecho de que un libro sea perseguido, ya a mi juicio se le puede poner la etiqueta de maldito, ¿no? O incluso también, en un aspecto completamente distinto, aquellos libros que tienen un contenido que podríamos tildar de pernicioso. Pienso en Los martillos de brujas, de los que seguro que hablamos, o pienso en Mein Kampf de Hitler, ¿no? Por citar un texto de algunos temas que he tocado, ¿no? El propio contenido de Mein Kampf ya de por sí podríamos considerarlo como maldito, entre comillas, insisto, porque ha sido el desencadenante de una persecución increíble, ¿no? En este Ujú. caso contra judíos o contra enemigos del Tercer Reich. Bueno, qué curioso. Es decir, no simplemente esos libros para realizar invocaciones, ¿no? Sino, ya hemos visto, libros que de alguna forma han evocado, han inspirado, pues, el mal o circunstancias tremendamente, pues, al final
terribles para el devenir de la historia, ¿no? Y de la raza humana. Oye, ¿y por qué te has dedicado todos estos meses, ahora nos contarás cuánto tiempo, a escribir libros malditos? ¿Por qué esta materia? Porque es verdad que has tocado muchísimos palos, ¿no? Entre otros tenemos los magos de la guerra, los espías de Hitler, es decir, te has metido mucho con el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y ahora vas por el asunto de los libros. ¿Qué te inspiró a escribir sobre libros malditos? Sí, bueno, primero por lo que hablamos al comienzo, ¿no? De esa pasión que tiene el propio periodista por el libro per Ujú, se. Pero es curioso porque es verdad que en los últimos años me dediqué más a temas centrados en la Segunda Guerra Mundial, en el Tercer Reich, 4 títulos, creo, la mayoría publicados también por Lucierna. Aludías a Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial y también a esas portadas, y es verdad que hicieron un trabajo increíble, que es una caja fuerte que te ujú, evoca todo eso, ¿no? Misterio, puro misterio en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? tal Pero cual. si me retrotraigo muchos más años atrás, ¿no? Cuando empiezo en el equipo de Enigmas, y empiezo a formar parte del equipo de redacción y a escribir artículos. Ya escribí un libro que era El secreto judío de Cervantes, en el que ya abordé un poco el tema de los libros malditos, y después me centré en las monarquías y en los reyes y en las prácticas mágicas, alquímicas, esotéricas que una serie de monarcas llevaron a cabo, entre ellos el propio Felipe II, ¿no? Y ahí ya salían a colación muchos títulos, muchos grimorios, muchos libros malditos, muchos textos perseguidos, textos que supuestamente contenían un poder inconmensurable, ¿no? Del que pues, se han contado cosas absolutamente delirantes, ¿no? Luego tienes libros que aluden a esos libros malditos, que les otorgan ya casi la capacidad, no sé, de destruir el mundo, ¿no? Si lees sus páginas. Bueno, eso forma parte del mito y la leyenda, pero es cierto que es algo con lo que he estado vinculado en las últimas 2 décadas prácticamente, ¿no? Entonces, ahora decidí sumergirme en esto y un poco darle forma, ¿no? Compilarlo, pero en el fondo es algo con lo que he estado vinculado incluso antes que con el tema histórico del siglo XX, ¿no? Ujú, qué bueno. Bueno, vamos a hablar de índices, porque es verdad que hay índices de libros prohibidos. ¿Qué es esto de un glosario o una indicación de determinados libros que se consideran prohibidos? Bueno, esto estamos hablando del Index Librorum Prohibitorum, que Ujú, eran los índices de libros prohibidos que dictaba el Santo Oficio, ¿no? Y que además perduraron durante bastantes siglos, ¿no? No es algo solo que uno piense en la época de los Reyes Católicos, cuando se instaura en España la Inquisición romana, pero con ciertas características propias de la corona hispánica, ¿no? No, te hablo de bien entrado el siglo XVIII, y en esos libros, pues, en esos índices, en esos compendios, en esos glosarios, Luis, se incluían libros de todo tipo. Claro, a uno le viene a la mente lo primero, libros de hechicería, libros de grimorios, libros para invocar el mal, claro, libros del protestantismo, evidentemente, en plena contrarreforma y dentro del Santo Oficio, pero de todo. Había libros de matemáticas, libros de filosofía, libros de ciencias, libros en los que no solo se expurgaba, porque se llaman también índices expurgatorios, un libro completo, sino a lo mejor un pasaje. El propio Quijote de Cervantes tuvo ciertos pasajes pequeños incluidos en los índices de libros prohibidos, obras de teatro del barroco, o sea, de todo lo que uno pueda imaginar, ¿no? Y es increíble porque son listas que te sirven también para comprender muy bien el pensamiento de aquellos siglos, lo que se perseguía, lo que no entraba dentro de la doctrina eclesiástica, que a la vez era la doctrina de Estado entonces, en países católicos, pero en el orbe protestante no estaban los índices de libros prohibidos como tal, pero ujú, se persiguió con ahínco también numerosas publicaciones, ¿no? Baste que del propio Vaticano, o católicas, ¿no? Para ellos eran malditas. Para el propio Lutero, el Papa era el anticristo, para el Papa Lutero era el anticristo. En fin, son compendios fascinantes que arrojan mucha luz sobre lo que en ese momento pues levantaban pollas, ¿no? Para las instituciones que gobernaban. ujú. Y a día de hoy, ¿ese catálogo sigue activo? ¿Este índice de libros prohibidos para la Iglesia? No, la doctrina de la fe vaticana, que todavía hasta hace poquitos años tenía fuerza y tal, y que era la nueva Inquisición, digamos que ya no dicta, ya no hace índices de libros prohibidos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya textos que dentro de la propia Santa Sede, pues no sean bien vistos, ¿no? Podemos pensar en los evangelios apócrifos, pero podemos pensar hace 2 décadas atrás,
tan solo en el Código Da Vinci, ¿no? Exacto. Cómo se convierte prácticamente en un libro, no lo dicen explícitamente, pero un libro pues maquillado por el Vaticano, evidentemente porque las cosas que contaba, muchas de ellas evidentemente son ficción, pero muchas sí son reales, pues no gustaba a los mandamases del Vaticano, que ahora mismo también están viviendo un momento delicado, ¿no? Con la salud de Francisco también en momentos delicados y que ya veremos qué pasa dentro de poco, ¿no? Pero hoy por hoy no hay índices de libros prohibidos oficiales, pero sí que hay libros que no son bien vistos y que son condenados, Incómodos, ¿no? Digamos, libros desde que, luego. que no son demasiado cómodos. Y en esta lista, en este catálogo de libros prohibidos, ¿nos sabrías decir alguno y el motivo del por qué pues, la Iglesia consideró, pues mira, que cierto libro tenía que ser prohibido pues porque atentaba a la doctrina y a la fe cristiana, ¿no? ¿Sabemos alguno que estuviese prohibido y el por qué? Bueno, principalmente por ponerte un ejemplo del que antes Ujú, hemos citado, la propia obra entera de Lutero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un personaje que condena al Vaticano después de hacer es verdad que hace una visita a la Santa Sede, él descubre esa, esa fastuosidad, esa pomposidad que rodea al papado, a los cardenales, etcétera, y no le casa con lo que promulga el propio cristianismo, ¿no? Ese voto de pobreza, ese voto de castidad, ese voto de... Entonces, eso chirría a Lutero y acaba haciendo acaba cambiando la historia. O sea, la ujú, historia moderna cambia principalmente a nivel religioso, pero hay que entender, como antes te he comentado, que la religión entonces formaba parte del Estado y cambia la historia moderna, ¿no? Entonces, los libros de Lutero eran pura herejía. Evidentemente, para los protestantes, los libros, cuando, por ejemplo, Enrique VIII de Inglaterra ya se dicta las bases de la Iglesia anglicana y tal, pues todo texto católico también es un texto prohibido y por lo tanto maldito para la propia ortodoxia, en este caso anglicana, ¿no? Pero en este caso, yendo a los índices de libros prohibidos, por los propios textos de Lutero, pero también habría libros de autores considerados heterodoxos, ¿no? El propio Benito Arias Montano, que sería uno de los responsables de compilar muchos libros para Felipe II, si quieres luego hablamos de ello, ujú. algunas de sus obras llegaron a estar a puntito de formar parte de los índices de libros prohibidos aún en vida, pero es que a su muerte y tras la muerte de su protector, que era el rey prudente, Felipe II, sí pasaron a engrosar las listas de índices de libros prohibidos, ¿no? En este caso, pues esos son algunos de los muchísimos ejemplos que hay, ¿no? Y por ejemplo, ¿estos qué venían a decir que incomodasen tanto para considerar libro prohibido? Bueno, pues, en el momento que cualquier libro de alguien considerado heterodoxo se desviara un pelín, pero un pelín, te digo en 3 palabras, de la doctrina, católica, por ejemplo, oficial entonces, cuestionase, por ponerte un ejemplo, un poquito la Trinidad, pero no del todo, ¿no? Como podían hacer los protestantes, sino un poquito, ya Ujú, entonces cualquier línea de un texto que pudiera oler a heterodoxia, oler a un poco a levantamiento, entre comillas, ¿no? Uy, este está contra nosotros, ya automáticamente entraba a formar parte de... Es curioso porque a veces entraban a formar parte y tiempo después en los distintos índices que eran publicados por nuevos inquisidores, por ejemplo, se eliminaban, ¿no? Esos libros dejaban de pasar de ser heterodoxos a formar parte otra vez de la ortodoxia, ¿no? Y otros se mantuvieron durante siglos porque pues, las propias obras de Lutero, ¿no? Eso nunca iba a formar parte de la ortodoxia. Es posible que si no se hubiera hecho una persecución con tal inquina de las nuevas doctrinas de Lutero se le hubieran tratado de otra forma desde el Vaticano, a lo mejor esto no hubiera explotado de tal manera, ¿no? Pero bueno, fue así y se convirtió en una guerra a muerte, ¿no? No solo entre los alemanes y el Vaticano, sino después en Francia con las guerras de fe entre luteranos y católicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso ha definido la historia del viejo continente. ujú. De la cantidad de libros malditos que hablas, Oscar, ¿hay algún libro que a día de hoy esté perdido, que no sepamos dónde se encuentra de esta categoría de libros malditos, ¿no? Y que de ser encontrado podría ser trascendental para comprender o para cambiar incluso la historia? Bueno, yo así ahora a bote pronto,
Luis, no me viene a la mente ningún libro que esté Ujú. perdido completamente. Sí que hay leyendas y hay escritos de numerosos historiadores antiguos que recogen textos que luego jamás se han encontrado. Entonces siempre queda la duda de si realmente han existido o son legendarios, ¿no? Sí que es cierto que a día de hoy no tenemos, por hablarte de un libro legendario, que si supuestamente lo encontrásemos, nos otorgaría todo el poder del universo, Ujú. todo el saber, todo, sería, pues, por ejemplo, el libro de Tot, ¿no? Que es un Ajá. libro legendario que supuestamente atribuyen al dios escriba de los egipcios, que con el tiempo sería asimilado por los griegos como Hermes Trismegisto, Hermes el tres veces grande, padre del arte hermético, padre prácticamente supuestamente, pero en ámbitos legendarios, y retrotrayéndonos a Tot, de lo que después sería la sabiduría alquímica y la gran obra, ¿no? Textos muy complejos, bueno, en todos los tratados alquímicos, que son casi imposibles de descifrar, sobre todo para nuestra mente contemporánea, que no está adaptada a ese tipo de lenguaje, ni mucho menos, y más con tanto internet y con tanta con tanto estímulo externo y tal, pues son textos, que supuestamente te llevarían al conocimiento de todo el saber del universo, y quién sabe si a descubrir a lo mejor el libro de Top de haber existido. Yo lo dudo, ¿no? Porque, cuentan que ese libro, pues, tenía capacidad incluso de revivir a los muertos. Hay que tener en cuenta que habla de la mitología egipcia, que es un conocimiento que supuestamente Tot le transmite a Isis para poder resucitar a su hijo Osiris después de haber sido despedazado por Tot. En fin, nos podríamos a ir a hablar de todo el antiguo Egipto, incluso del Ujú. libro de los muertos, ¿no? Ujú. Bueno, no creo que haya existido, pero sí se le atribuye, eso en la antigüedad, cuando iban de la mano los hombres de los dioses, sí que le otorgaban para ellos era totalmente real el que pudiera tener unos poderes inconmensurables, ¿no? Podríamos hablar también de las clavículas de Salomón, no de las falsificaciones medievales o renacentistas de los grimorios que llevan en su frontispicio Luis clave menor de Salomón, sino el original, el supuesto testamento del rey que erigió el templo de Salomón y que le habría dictado también una serie de mensajes secretos su padre David, y que algunos autores especulan, vuelvo a decirte que especulan porque no lo sabemos con certeza, que podría tratarse de los secretos de la cábala hebrea. Bueno, pues eso no se ha encontrado realmente, ¿no? Si ha existido alguna vez, pues quién sabe si algún día algún arqueólogo da con ello, ¿no? Me Claro. cuesta creerlo. Ujú. Claro. Hay algo que no sé por qué, no sé si es algo innato en la naturaleza humana, todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Quién no ha terminado la carrera o alguna asignatura vamos, o sea, de estas que odias, ¿no? Y dices, es que tal y como haga el examen, voy a quemar todos los libros que tengo de esta materia, ¿no? La quema de libros ha estado presente a lo largo de la historia. Seguro que a todos nos viene a la cabeza, pues enseguida, todo lo que tiene que ver con el ámbito del nazismo, la quema de libros por parte de los nazis. Eh, Hoy en día, creo que es en Múnich, ¿no? Visitamos esta plaza que en el suelo, pues hay, en la plaza donde se quemaban los libros, ¿no? Que hay una especie de ese suelo de cristal y debajo, pues hay unas librerías vacías, asemejando lo que allí pudo ocurrir, ese pequeño homenaje a los libros. ¿De dónde viene esto de quemar libros, Oscar? ¿Por qué esa necesidad a veces de la naturaleza humana por borrar la historia? Bueno, viene desde la más remota antigüedad, ¿no? Desde que existe el propio soporte escrito, existe el impulso de destruirlo para aquel que no le convenía lo que estaba registrado en ese soporte escrito, ¿no? Ya no hablamos del papel, te hablo incluso de la piedra, de la madera, del pergamino, del Ujú. papiro. Pero bueno, es curioso, hacías alusión a la biblioclastia, ¿no? Que es una Eso palabra es. que digo, no sé si Bibliocastia, eso decirla es. porque es compleja, o Suéltala. sea, es difícil pronunciarla. Y Ajá. es ese afán por destruir libros, y todos, incluso, como bien dices, uno puede tener una pasión, y la tenemos por los propios libros, pero ha habido textos que hemos tenido en las manos que muchos no los hemos terminado, incluso novelas, ¿no? No voy a defender yo ahora por idealización cultural que todo lo que ha pasado por mis manos ha sido maravilloso. Y hablando de la facultad, yo estuve curiosamente un año entero, antes justo de licenciarme y poder formar parte oficial del equipo de enigmas con quienes ya estaba de becario, pero digamos que contratado como becario oficial teniendo la carrera, una sola asignatura, un año entero, que fue Relaciones Internacionales, que entonces Ujú. me parecía odiosa. Y hoy me parece muy interesante porque ya te empezaban un poquito
a dar indicios de cómo funciona este mundo de la geopolítica, ¿no? Entonces, cuando la estudiaba hace 20 años, no hablaban de geopolítica, pero esa era la base, las relaciones internacionales, ¿no? Y tuve ganas de quemarlo alguna vez, ¿no? En este caso, si hablamos de la destrucción de libros, nos podemos remontar a más remota antigüedad, pero también, como antes has citado Múnich, en el caso de Berlín, por ejemplo, en la Bebelplatz, todavía se recuerda una frase de un escritor alemán del siglo XIX, que es Heinrich Heine, ¿no? Que dice que se empieza quemando libros y se acaba quemando personas. Ujú. Trágico vaticinio, porque apenas unas décadas después, o unos 70 años más o menos, ascienden al poder los nazis en el año 33 y unos meses después, por orden del Ministerio de Propaganda que comandaba el doctor Goebbels, que era un personaje muy oscuro y temible, pero que a la vez era un magnífico propagandista y un creador de escenarios grandilocuentes, geniales, pues hizo una quema, un rito muy simbólico, que era quemar miles de volúmenes en las puertas de las universidades, en este caso también en Berlín, en la Bebelplatz, de autores judíos, de autores marxistas, de autores que no casaban con la ideología del partido, y se quemaron miles y miles de volúmenes, ¿no? Pero de obras no solo de Marx, o de autores judíos, sino de grandes escritores alemanes, ¿no? De todos los tiempos y de otros países. Y se quemaron sin piedad. Y la gente aplaudía con antorchas, ¿no? Hay imágenes, para quien quiera verlo en Google, de esas quemas eh, realizadas por los nazis de libros, ¿no? Todo lo que no casara con la ideología, en este caso del nacionalsocialismo y del NSDAP, pues había que quemarlo. Pero también se haría en la Unión Soviética, se hizo en todos los regímenes totalitarios. Todo un país en el que no hay una democracia se persigue a los libros. E incluso en estas, ¿no? En las propias democracias, si quieres luego hablamos de ello, Ujú. y a día de hoy en muchos sitios, incluido Estados Unidos, se queman libros, no Ah, pues solo en la Alemania nazi. cuéntanos esto, o sea, ¿a día de hoy se siguen quemando libros? Sí, sí, se siguen quemando libros y es curioso porque no se queman por un lado pues por ejemplo, pensando en América, en la América más profunda o más del sur, que a lo mejor hoy que vuelve a estar de actualidad Trump. Yo hace unos años escribí un libro sobre una serie de conspiradores que había alrededor de este individuo, de este individuo que hoy es el presidente otra vez de Estados Unidos, que fueron los seguidores de QAnon, ¿no? Y que contaban una serie de cosas increíbles, pero contribuyeron un poco a la victoria de Trump en las redes sociales y venían a decir un poco que había que todo lo que los demócratas representaban tenía que ser destruido, ¿no? Y en este Ujú. caso, pues hoy hay prohibición de libros, prohibición, como en los tiempos de los índices de libros prohibidos, en diversas escuelas de Miami, de Texas, etcétera, etcétera. Pero además de novelas, Luis, y de bestseller, que hace 30 años un chaval podía adquirir en una biblioteca de un instituto sin problema alguno, ¿no? Por ejemplo, algunos que recogen, pues, ideología LGTBI, algunos que recogen, pues, a lo mejor reivindicaciones de la comunidad negra, etcétera, etcétera, y han sido prohibidos. Pero luego, en otro extremo, tenemos también esto de las prohibiciones actuales también de en pos de lo políticamente correcto, vamos a destruir todo aquello que no casa con. Es verdad que hay libros hoy en día que los coges, incluso cómics, y dices, "Buah, esto tiene un lenguaje, esto está desprestigiando a un colectivo, está metiéndose con la comunidad negra, está metiéndose con los indígenas, por supuesto, pero la solución no creo que sea quemarla". Te lo digo porque en alusión a un caso que pasó hace poquitos años en Canadá, y es que una serie de escuelas eh, francófonas, para defender, por ejemplo, la inclusión del colectivo indígena y nativo en las escuelas, pues se puso a prender hogueras, literalmente, y a quemar ejemplares de Asterix, de Tintín, de Lucky Luke, porque evidentemente recogían una forma de ver el mundo más colonialista, racista, por supuesto. Eso es como pasa con Lo que el viento se llevó. Nadie puede negar que es una obra maestra del séptimo arte. Ujú. La vamos a quemar y claro que tiene mensajes que son reprochables. Y a lo mejor habría que hacer lo que hizo HBO, la plataforma de streaming, que en un primer momento Luis dijo que no la emitía y después lo que hizo fue advertir que no denunciaba o incluso podía defender el colonialismo y el racismo estadounidense de la guerra de secesión. Entonces, bueno, pues eso está muy bien, pero yo no lo quemaría. ¿Cómo vas a quemar Lo que el viento se llevó? Es Claro. absurdo. Pues se está haciendo con libros, Luis. Pues es una pena porque al final lo que estamos hablando es de, primero, juzgar con ojos de hoy
lo que se escribió, lo que se dijo, pues hace el siglo pasado, ¿no? O hace muchísimo tiempo. Y creo que ese es el gran error, ¿no? El tratar de juzgar con ojos de la actualidad lo que ocurrió tiempo atrás. Pues cuántas veces ocurre esto con la época de la conquista, ¿no? Que queremos ser quien lleva la toga y quien impone la sentencia a aquello que ocurrió hace 5 siglos. Pues no se puede. O sea, seguramente dentro de 5 siglos verán cosas que hacemos hoy que también reprobarán y dirán, no, es que eran bárbaros directamente. Vamos a quemar todo lo que hicieron en aquella época, ¿no? Pues cada libro, cada película, cada hecho es hijo de su tiempo y creo que hay que respetarlo tal y como es, viéndolo con ojos de la época, no de la actualidad, ¿no te parece? Por supuesto, o sea, se puede condenar todo y se Ujú, debe condenar todo lo que sea execrable. A mí me parece bien que haya gente que piensa que la conquista de América se trató de un genocidio y que te dé datos. Y, bueno, todo eso sería muy discutible, ¿no? Porque genocidio también, y mayor incluso, se realizó también en la parte norte, ¿no? Por ujú, ingleses, franceses, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que hubo asesinato, podríamos decir que hubo genocidio, hubo conquista, era otra forma de ver el mundo donde la conquista, la guerra, la lucha era la forma de entenderlo. Y incluso hoy, por ejemplo, no entenderíamos que existiera el Santo Oficio, pero en la mentalidad de personas del siglo XVI o XVII, donde la cuestión de Estado y la fe, donde la fe, mejor dicho, Luis, era una cuestión de Estado, pues la herejía era un delito terrible, como hoy podría ser, pues no sé, cualquier cosa que podríamos aplicar a los tiempos actuales, ¿no? Pero en ujú. aquellos tiempos era lo más importante. Claro, hoy lo piensas desde tu óptica y dices, pero esta gente estaba loca, ¿no? Claro, La gente era claro. una fanática. Sí, pero es que estamos hablando de unas épocas muy diferentes, ¿no? Entonces, coger y derribar estatuas, por ejemplo, como se está haciendo en México, en otros países, latinoamericanos o centroamericanos, porque representan al fraile que en su día fue un predicador. Oye, que es que hubo frailes que defendieron los derechos indígenas frente a gente que allí se los estaba pasando por el gorro, como quien Claro. dice, ¿no? Entonces, Ujú. ojo, y aparte es que entonces que derribamos el Escorial, derribamos el Coliseo romano, porque ahí con las fieras se comían a los cristianos. No, hombre, no, eso no es una solución jamás, nunca. Yo no me parece mal que en el frontispicio de un libro o en algún sitio se pueda indicar, este libro no es apto, o por ejemplo, incluso a lo mejor para el público más joven, ¿no? Pues este libro contiene referencias racistas o referencias nazis o referencias de lo que sea, o comunistas, o me da igual. Bueno, no me parece mal, ¿no? Sí que debemos un poco normalizar estas Claro. cosas. Cuando Ujú, pones Netflix, pues te pone acción, violencia, drogas, tal, y dice, uy, esto yo a mi niña pequeña no se lo voy a poner, claro. ujú. Pues Exacto, ya está, exacto. vale. Pero, Ujú, pero no voy a prohibir una película porque descuartizan a una persona, ¿no? ujú. No Exacto. sé si es exactamente el mismo ejemplo, pero viene a ser que la No, tal censura cual. no creo que sea la solución. Y hay mucha Exacto. censura hoy en día, y con el auge de Internet, las redes sociales y la locura de los fakes y tal, pues la censura también se ha avivado muchísimo. Ujú. Óscar, en tu obra, en Libros Malditos, dedicas gran parte de tu obra para hablar de los grimorios. Esta palabreja tan extraña, ¿qué quiere decir? ¿Qué son los grimorios? Bueno, si hablamos de lo que significa la propia palabra, pues Ujú, hay controversia, ¿no? Algunos dicen que viene la palabra francesa Grand Maire, no sé francés, así que no sé si la pronuncio bien, que es algo así como cartilla, pero otros aluden a otra derivación de la palabra que vendría a aludir a grito, que sería el que realizaría el mago cuando está invocando a las huestes infernales o a los ángeles, en fin, un poco rodeándolo de esa aura, de ese aura legendaria que a todos nos evoca, pues la propia portada, ¿no? De Libros Malditos. Eh, Esos espíritus, esos libros capaces de invocar a fuerzas preternaturales, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el fondo los grimorios venían a ser, que existen y hoy se siguen haciendo grimorios, algunos delirantes, porque se hacen grimorios hoy en día dentro de la New Age, Luis, que, que es increíble, ¿no? Para invocar a duendes, para que te ayuden a hacer las cosas de la casa, en fin, cosas que han desvirtuado un poco el concepto primigenio del grimorio. Pero bueno, había grimorios que podíamos clasificar en tres partes. Grimorios que servían para supuestas buenas intenciones, que eran los que invocaban a espíritus benignos, angélicos, etcétera, etcétera. Malignos,
estos que tanto se han vinculado también al pacto con el diablo, ¿no? Al final, pues probablemente no sea más que legendario, pero bueno, se ha vinculado mucho al pacto con el diablo a través de esa firma con sangre, pero también a través de la lectura de textos que no debes, a los que no debes acceder, y luego una especie de grimorios mixtos que vendrían a ser, pues depende del uso que le diera el mago, en este caso, pues podrían ser benignos o malignos, ¿no? Y es curioso porque muchos de los grimorios se atribuyen, sus escritos se atribuyen a religiosos, que es curioso porque algunos esgrimieron como excusa que invocaban a las fuerzas malignas porque a través de la palabra de Dios podían mantener a raya a esos diablos. Suena un poco paradójico y contradictorio, pero bueno, fue así, ¿no? Y luego hay mucha falsificación, pues lo que te comentaba, en los memorios medievales y posteriores del Renacimiento y que han llegado hasta el día de hoy. Tú puedes ir a la Casa del Libro y pedir el grimorio del Papa Honorio y probablemente esté publicado, ¿no? Y es un grimorcito con una serie de, de dibujos que recogen rituales para que el mago dibuje su círculo mágico y te dan una serie de indicaciones para la invocación espiritual. Y se atribuye a un papa, pero que nunca ningún papa había escrito ese grimorio, ¿no? Atribuirle a un personaje famoso como podía ser el propio mago Salomón un escrito, pues servía para que ese escrito pues tuviera más fama y fuera más vendido, ¿no? Lo que viene siendo algo, lo de siempre, ¿no? Ganar dinero a través de esto, ¿no? Y en este caso, pues se ponía en el frontispicio de un texto, pues que lo había escrito fulano de tal, o el Papa, o el rey Salomón, ¿no? Pero Ujú. no son atribuciones falsas, son apócrifos realmente. Vale, vale, de acuerdo. Em, claro, tal y como hablas, yo es que enseguida en mi cabeza está apareciendo por ahí John Dee, ¿no? Este astrólogo mago de la reina Isabel de Inglaterra, con Edward Kelly, este nigromante, ¿no? Que parece que le acompañaba y que le ayudaba a interpretar esas señales que recibía del más allá con las famosas adamantas, con ese espejo de obsidiana, ¿no? Edward Kelly, además, un tío rarísimo, ¿no? Esta especie de nigromante que además se le habían cortado las orejas por cometer algún tipo de Exacto. delito. Y que además creo que rompen la relación John Dee con Edward Kelly porque Edward Kelly le viene a decir no, que es que Los Ángeles me dicen Le que han dicho tenemos que compartir las esposas, ¿no? Y John Dee dijo, tío, exactamente, te estás exactamente. pasando ya, ¿no? John Dee también utilizaba grimorios, este tipo de libros para tratar de contactar con el más allá. Bueno, es que John Dee es el artífice del lenguaje enoquiano, ¿no? El lenguaje Ujú, angélico renacentista. John Dee fue además, digamos que un personaje de bastante cercanía con la reina Isabel I, la reina virgen, ¿no? La gran antagonista de Felipe II, la responsable de la derrota de la Armada Invencible o la Gran ujú. Armada, ¿no? Como se conocía entonces. Y este es un personaje fascinante. Yo recuerdo estar en el British Museum, Luis, y haber visto los artilugios que justo usó John Dee, que están en una vitrina, al menos era en ese momento estaban en la planta donde Sí, se sí, entra muy siguen ahí, siguen poquito. ahí. Sí, lo que pasa que justo tuve la mala suerte de que el espejo negro de obsidiana, que algunos dicen que sí se lo regaló Felipe II, parece que Ujú. es una historia apócrifa, no lo sé con certeza, no estaba en restauración Vaya. y me dio muchísima rabia, ¿no? Pero es curioso porque evidentemente que o sea, que John Dee utilizó grimorios y no solo los utilizó, sino es que se baraja su propio nombre para, como artífice, una de las múltiples teorías de uno de los textos más malditos, entre comillas, por indescifrables de la historia, que es el manuscrito Voynich, ¿no? Hay quien atribuye a John Dee y a Edward Kelly la falsificación del Voynich para engañar a un personaje también fascinante contemporáneo suyo, que fue Rodolfo II de Habsburgo, en Praga, el emperador de los alquimistas, y para quienes John Dee y Edward Kelly realizaron incluso supuestamente transmutaciones alquímicas, ¿no? No se sabe con certeza, pero el caso es que John Dee fue fascinante, ¿no? Y luego él utilizaba como medium, además de una bola de cristal, utilizaba como medium a Edward Kelly, que se supone que tenía ese don de hablar, de ser una especie de intermediario entre las fuerzas espirituales y las fuerzas mundanas que representaba el propio John Dee, ¿no? Y sí, al final acabaron bastante mal. Edward Kelly era un personaje, debía ser bastante sinvergüenza, aunque tenía sus aptitudes. Y en Ujú. este caso, pues llegó un día que le dijo a John Dee, según cuenta pues, la historia, a medio camino entre la leyenda también, que le dijo un día y un día, oye, que tenemos que hacer un intercambio de esposas, ¿no? Y entonces el otro le mandó
a freír pimientos, ¿no? Y además Edward Kelly no tendría mucha suerte, creo que también murió, no recuerdo si fue en la misma Praga cayendo de una torre cuando ya estaba enterrado. Bueno, hay diversas teorías sobre su muerte, pero no tuvo un final demasiado bueno, y eso que ya le habían cortado las orejas también por una serie de falsificaciones o algo así, o una serie de haber embaucado a alguien y tal, ¿no? Eran tiempos donde también muchos reyes, por ejemplo Rodolfo II, que a su vez era, porque todo parece estar interconectado, ¿no? Es todo este tema histórico mágico, era sobrino de Felipe II, eran tiempos en que las cortes, incluso el propio Escorial, se montaron laboratorios alquímicos para intentar conseguir riquezas fácilmente, algo que no tiene nada que ver con el mensaje que querían dar los adeptos de la gran obra, ¿no? Que era una transmutación más bien espiritual que física, ¿no? Y en este caso, pues Rodolfo II tuvo a gente, y eran alquimistas a los que se llamaba de manera algo peyorativa, Luis, sopladores, porque eran los que tenían que mantener el fuego de los atanores siempre encendido, pero que no venían a ser más que farsantes, ¿no? No conseguían la piedra filosofal y tampoco conseguían transmutar los metales impuros en metales puros. Ajá. ¿Tú crees que los alquimistas llegaron a descubrir algo? Porque, claro, tenemos a Nicolás Flamel, tenemos todas esas historias, ¿no? De la tratativa de transformar pues, el plomo en oro, de la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Esa añoranza que desde el principio de los tiempos ha tenido el ser humano. Lo vemos en la propia epopeya de Gilgamesh, ¿no? Primer texto escrito que tenemos en esa escritura cuñiforme. Pero si nos planteamos o ponemos sobre el tapiz a los alquimistas, em, ¿tenemos algún tratado alquímico, primero, que sea entendible y que realmente tenga un sentido práctico? Porque, a ver, al final la alquimia es la protoquímica de la actualidad, ¿no? Pero cuando tú has podido examinar esos tratados alquímicos, ¿hay también misterio en ellos? Bueno, hay misterio en la propia alquimia, hay misterio, Luis, porque como bien dices, es una, aparte de ser la protoquímica, es un arte hermético. Ya de por sí Ujú. hermético quiere decir cerrado. Está destinado a una serie de elegidos, personas que están instruidas. De hecho, es curioso porque cuando empiezan a fluir en el Renacimiento este tipo de sopladores, ya te digo, falsos alquimistas, que solo quieren enriquecerse engañando al príncipe soberano de turno, ¿no? Al noble de turno, pues entonces los verdaderos adeptos lo que hacen es enrevesar mucho más los tratados alquímicos, con lo cual se llenan de auténticas claves encriptadas, de grabados que son una cosa realmente difícil de comprender. Eh, Tú coges ahora un tratado alquímico, y yo que no soy experto en alquimia tampoco, eh, es que no entiendes nada. O sea, si tienes algunas nociones de química, sí puede que entiendas algo, pero es que a la vez, como estaba encriptado, pues tampoco un químico lo va a entender perfectamente, ¿no? Se ha descubierto realmente si a lo que me preguntabas, Luis, ¿descubrieron realmente algo los alquimistas? Pues hombre, a día de hoy me cuesta creerlo y tampoco puedo afirmarlo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Siempre se ha atribuido, la leyenda ha atribuido a Nicolas Flamel, ¿no? El librero francés del siglo XIV, el haber hallado la piedra filosofal, ¿no? El lápiz philosophorum que era lo que supuestamente permitía, el material que permitía la transmutación de los metales, ¿no? Pero como ahí entra también el aspecto espiritual, un aspecto de búsqueda interior del verdadero adepto. Y luego has mencionado también, Luis, el tema de la inmortalidad, ¿no? Ahí nos Ujú. iríamos a la alquimia un poco ya espagírica, que buscaba el elixir vitae, una rama de la alquimia más médica, que fue la que antecedió a la farmacopea posterior. También, es que la alquimia y en muchos aspectos fue precedente de la química moderna y de la farmacopea moderna. Sin embargo, ahí tiene ese aura del alquimista, era un mago loco que se dedicó a engañar a fulano de tal, a ver si conseguía riquezas por cualquier medio. Ojo, la alquimia, precisamente por procedimiento de prueba y error de los laboratorios alquímicos, muchas veces en manos de estos propios eh, sopladores, se han descubierto elementos químicos, se descubrieron procesos químicos, se descubrieron cosas increíbles. De hecho, es que la alquimia fascinó en el Renacimiento, aunque en un momento el Vaticano la condenó, en el Renacimiento hubo incluso pontífices que se sintieron atraídos por ella, y hubo soberanos que se sintieron atraídos por ella, como el propio Felipe II, pero puedo pensar en Cristina de Suecia, que era una planadeta a la alquimia, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, yo creo que la alquimia es un arte
que no comprendemos bien porque además nos faltan referencias, porque ha sido también muy vapuleado y porque sus libros, sus tratados mágicos están llenos de claves dificilísimas de interpretar, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que la alquimia tiene un valor que no se le está dando actualmente y que es importante también a nivel histórico. El propio Ujú. Alfonso X no parece que fuera un gran adepto de la alquimia. De hecho, hay algunos autores que dicen que se contradecía, ¿no? Que en unos casos parece que condenaba la alquimia y en otros, pues debido a su afán por lo mágico y los saberes herméticos, sí que pudo ser un aficionado a ello, ¿no? Pero en el caso del Scriptorium de Alfonso X se tradujeron obras que pasaron después del mundo árabe al mundo occidental, fascinantes, y la alquimia egipcia no habría llegado hasta nosotros si no hubiera sido por esa traducción de las obras árabes, ¿no? Los propios árabes recuperaron toda esa tradición alquímica ancestral y que venía de Oriente, ¿no? Entonces, todo eso es importantísimo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y todo eso define la historia durante muchísimos siglos en la Edad Media. Ujú. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Si nos dirigimos hacia esa época, hay una palabra que creo que a todos nos genera terror, que es Inquisición. Escuchamos la Inquisición y, bueno, da miedo simplemente oír la palabra. El Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, es ese libro asociado a la época de la Inquisición, a la persecución de las brujas. Libro maldito por la cantidad de muertes, de terror que generó y de época oscura de la humanidad, ¿no? Sí, bueno, habría que aquí diferenciar, Luis, entre la Inquisición y lo que significó el Maleus Maleficarum, aunque estaba ¿Vale? dentro de la órbita de los inquisidores Ajá. dominicos, que eran católicos y que formaban parte de la Inquisición, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la Inquisición ha habido mucha leyenda negra, y sobre todo hacia la Inquisición romana y española. Pero hay que tener en cuenta que la Inquisición española venía, o sea, era una herencia de la Inquisición romana, no fueron los inquisidores españoles los que la inventaron, no fueron estos pérfidos monjes a lo Torquemada ya dentro del romanticismo que lo redibujan Benito Pérez Galdós y lo convierte en un ser pérfido. Evidentemente yo no voy a defender una institución que quemaba a las personas o que le abría un juicio, bueno, pues al final las que las quemaban era el poder civil, ¿no? Que era al que pasaba después la Inquisición todos los cargos. Pero eh, desde luego se persiguió a herejes, desde luego fue una institución que hoy no comprenderíamos desde nuestro punto de vista. En ese sentido, pues según algunos habría que destruir todo lo que representaba la Inquisición, es decir, todos sus escritos, todos sus edificios. Yo eso lo veo una barbaridad porque estaríamos perdiendo la historia, ¿no? En ese sentido, la Inquisición no se comprende desde el punto de vista de nuestra percepción actual del mundo, ¿no? Pero luego no fueron precisamente los inquisidores católicos los mayores perseguidores de brujas, sino los más fanáticos estuvieron dentro de la órbita protestante. Si quieres, ahora hablamos de ello. Yendo Por al favor. Maleus Maleficarum, que es Ujú. el martillo de brujas, y se lo considera un martillo de brujas porque es un texto que sirve para una persecución, desencadena una persecución feroz en el viejo continente de personas, yo creo que la mayoría inocentes, ¿no? Pues la acusaban a la señora que tenía un conocimiento de plantas de bruja y al final la quemaban, etcétera, etcétera. Pues el Maleus Maleficarum sí que está escrito por dos monjes dominicos alemanes que además incluyeron una bula papal, aunque no oficialmente, de Inocencio VIII, que luego fue conocida como bula bruja y que condenaba la brujería y que invitaba a su persecución. Entonces, en ese sentido, sí que es el orbe católico el que desencadena un poco esa persecución. Es cierto que el Maleus Maleficarum está compuesto y compilado a partir de una serie de manuales anteriores como el Formicarius de Johann Schnider, o sea que no fue el primer martillo de brujas, pero sí el más, podríamos decir, nefasto, ¿no? En ese sentido. Pero después, cuando se empieza a desencadenar la caza de brujas, es curioso porque en países como España, donde sí se persiguió a herejes, sí hubo autos de fe, sí hubo persecución de brujas e incluso se quemó a las brujas de Zugarramurdi en el tristemente célebre auto de fe de Locronio, el número de personas acusadas de brujería y quemadas o ejecutadas es muy menor, pero infinitamente menor al de la órbita protestante, ¿no? En países como Suiza, en la Francia luterana, en Inglaterra, en Alemania,
la caza de brujas llegó a ser realmente despiadada, ¿no? Una auténtica locura, hombre. No sé si fue tanto como algunos autores que hablan de cientos de miles de víctimas, yo no creo que hubiera tantas, pero sí que hubo miles de mujeres, sobre todo mujeres, aunque no solo mujeres, pero sobre todo mujeres, que fueron ejecutadas, acusadas de una serie de actos que realmente me cuesta mucho creer que realizaran, ¿no? Transformarse en animales para volar al encuentro con Satanás en el aquelarre, el prado del macho cabrío, o por ejemplo realizar maldiciones a una mujer embarazada para que su niño no naciera o naciera mal, matar al ganado, realizar ahogamientos, una serie de cosas por la que fueron ajusticiadas miles de personas cuando probablemente no habían hecho nada, ¿no? Pero es que esto luego saltó al otro lado del Atlántico y tenemos hubo varios casos, pero tenemos el caso por antonomasia, que es el de las brujas de Salem, ¿no? Eso es. Si no hubiera sido por lo que recogían esos textos infames llamados martillos de brujas, tan fantásticos, que hoy los podría haber escrito Tolkien en lugar de un inquisidor dominico, pues probablemente nos hubiera desencadenado esa caza persecutoria y esa fiebre antibrujería, ¿no? En ese caso, yo los considero malditos, pero por todo lo pernicioso que fueron Claro. en el caso de la persecución de personas. Con los libros diabólicos, en concreto con el Codex Gigas. Este manuscrito medieval, que es el más grande del mundo, fue creado con ayuda del diablo. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XIII, en un monasterio de Bohemia, fue condenado un escriba, conocido como Hernán, a ser emparedado por romper sus votos. Tras rogar por su vida, el abad le perdonó con la condición de que en una sola noche escribiera todo el conocimiento de la humanidad. Todo. Así que Hernán se puso manos a la obra, pero a medianoche admitió su derrota y, desesperado sabiendo que no podría concluir, rezó al diablo para que le ayudase. Al día siguiente, el libro estaba terminado. Lucifer había cumplido y, como agradecimiento, Hernán incluyó un retrato de Satanás ocupando una página entera de este libro, que es gigantesco. Había que sacar guapo al autor, ¿no crees? Y ahora vamos con el manuscrito Voynich. Seguro que lo conoces. En 1912, un anticuario polaco especializado en libros raros, un hombre llamado Wilfred Voynich, encontró este manuscrito entre una pila de manuscritos en Villa Mondragone, en Italia. Este hombre, Voynich, se sintió tremendamente cautivado por las extrañas ilustraciones de plantas que no existían, de hombres y mujeres desnudos, órganos femeninos y una lengua apodada el voynichiano que era totalmente desconocida. Como todos habríamos hecho, Voynich decidió comprar el libro. El libro es raro a más no poder. Ningún criptógrafo ha sido a fecha actual capaz de descifrar la clave. De hecho, si entras en Wikipedia y buscas el manuscrito Voynich, la definición es tremendamente indefinida. Dice así: el manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Toma eso. Vamos con libros escritos con sangre humana. Son muchos los lectores que devoramos libros, pero os aseguro que hay libros que han devorado lectores. Y si te interesa, existe un libro escrito por Saddam Hussein con su sangre. ¿Cómo te quedas? En 1997, el dictador iraquí encargó que se elaborara un gran Corán escrito con su sangre. Y es que durante 2 años se extrajeron entre 24 y 27 litros de sangre de Saddam Hussein, que mezclados con otros productos químicos produjeron la suficiente tinta como para escribir las 336.000 palabras del Corán. Claro, con la caída de su dictadura, el libro fue guardado sin que nadie supiera muy bien qué hacer con él, ya que es un libro prohibido, no se puede reproducir el Corán con sangre, no se puede hacer de esta manera, pero tampoco se puede destruir, ya que el Corán es un libro sagrado. A día de hoy sigue protegido en un baúl del que hay 3 llaves, cada una de ellas en manos de un funcionario distinto. Y sin tener muy bien idea de saber qué hacer con él, ahí sigue. Y es que, aunque suene macabro, no son pocos los libros que han sido
encuadernados con piel humana. Ese, por ejemplo, fue el destino del cuerpo de William Burke, un delincuente que tras morir ahorcado y ser diseccionado públicamente en la Universidad de Edimburgo, el profesor Alexander Monroe humedeció su pluma en sangre de Burke y escribió: «Esto ha sido escrito con sangre de W.M. Burke, ahorcado en Edimburgo». Incluso parte de su piel fue utilizada para hacer una cartera, otro pedazo para un libro de bolsillo, en cuya cubierta podemos leer «Ejemplar de bolsillo de la piel de Burke». Por cierto, el libro incluye un lápiz muy práctico, pero ya veis si dio juego la piel y la sangre de este hombre condenado. Y si os habéis quedado con ganas de más libros encuadernados con piel, esta historia relaciona al escritor y astrónomo Camille Flammarion y a una hermosa y joven condesa. Una mujer, una seguidora del escritor que, tras serle diagnosticada tuberculosis, dejó instrucciones esta señora para que a su muerte su piel fuera despellejada y enviada como regalo a su admirado escritor. Así fue, este hombre, Flammarion, recibió el apreciado regalo y encargó que se encuadernase un ejemplar de su novela de 1877, Los mundos del cielo, con el cuero de esta señora. En la portada podemos leer: «Piadoso cumplimiento de un deseo anónimo encuadernado en piel humana». Y ya que estamos poniéndonos un poco macabros, hablemos de libros con huesos. Y es que podríamos decir que, igual que el cuerpo humano encapsula el alma, los grandes escritos deberían ser encapsulados por carne y, por supuesto, por los huesos. Fíjate en este cráneo cubierto de oraciones por los fallecidos. Fue encontrado en Ghana por Robert Baden-Powell en 1895. Esto sí que es aprenderte la oración de memoria. Libros hechos con huesos, como os veis. Ahora vamos a hablar de libros que han sido escritos con sangre animal. Y es que hay frases a las que habría que darles más literalidad de lo que pensamos. Nietzsche dijo: «Entre todo lo que se ha escrito, solo amo lo que se escribió con sangre». Y es que en el antiguo Egipto, por ejemplo, los hechizos y los amuletos se escribían en ocasiones en papiros cuyos poderes mágicos se reforzaban con sangre de mono sagrado, el babuino, sangre que era mezclada con una mirra para lograr una mayor protección, o bueno, si no, pregúntate cuántos sortilegios se han realizado con polvo de momia, muchísimos. Una historia nos cuenta que en 1821 un navío, el llamado Belden Hull, chocó contra unas rocas al sur del Atlántico, muy cerca de la orilla de la playa. El caso es que los marinos llegaron a una isla que era llamada como la Isla Inaccesible, así se conocía. Pues bien, todas las aventuras que se dieron allí durante esta ordalía aparecen en el diario del capitán de Grey, que fue enteramente escrito con sangre de pingüinos que encontraban por allí. Al menos tenemos toda la crónica, eso sí, con sangre de pingüino. ¿Qué me dices de la tinta invisible? O los libros crípticos. Por ejemplo, la tinta invisible ya viene de antaño. Ya en el siglo XVI se utilizaba el zumo de limón para volver invisible la escritura y volver a hacerla aparecer tras calentarla. Pero fijaros en este caso. El polímata italiano Giambattista della Porta en el siglo XVI inventó una técnica para hacer pasar mensajes secretos a sus amigos encarcelados por la Inquisición española. Este hombre se dio cuenta de que los guardias de la prisión requisaban cualquier objeto que se intentase meter en la celda, excepto uno: los huevos. Así que de la Porta inventó un modo de escribir en el huevo por debajo de la cáscara sin romperlo a base de un tinte y vinagre. Al escribir en la cáscara, la solución química empapaba la superficie hasta que llegaba a la clara de huevo al otro lado. El huevo era cocido y la tinta reaccionaba, de modo que al pelarlo el mensaje era revelado directamente ahí, en la clara del huevo duro, que desde luego me parece tremendamente ingenioso. Y ahora vamos con libros humanos, porque lo del italiano estaba muy bien, ¿no? Pero antes se hizo algo mucho mejor. Histieo, un griego, un tirano griego, en el año 499 hizo llegar un mensaje a Aristágoras de Mileto para que iniciara la rebelión contra el rey persa Darío I. Histieo rasuró la cabeza de su esclavo
de más confianza, sin duda, y a continuación tatuó el mensaje en la cabeza de su cuero cabelludo. Cuando el pelo le volvió a crecer, envió a este mensaje humano a su esclavo y el mensaje de esta forma llegó, ya que cuando se dirigió a su destino le volvieron a rasurar la cabeza y ahí estaba su mensaje. Tal vez la expresión de beber de la cultura no sea tan figurativa como imaginamos. Y es que durante siglos una de las herramientas de los magos europeos era la mismísima Biblia. Con sus páginas se hacían encantamientos, sortilegios curativos y fórmulas mágicas o cualquier tipo de rito. No es raro encontrar a personas que duerman, por ejemplo, con la Biblia debajo de la almohada para que así se ahuyente a los malos espíritus. Pero, ¿y si las palabras sagradas pudieran ser bebidas directamente? Hay manuscritos religiosos de la Edad Media que muestran signos de haber sido lavados para que después los fieles se bebieran ese cóctel religioso. Por ejemplo, en la biblioteca del Trinity College en Dublín, en Irlanda, se encontró un manuscrito de los Evangelios creado en el siglo VIII que en algún momento de su historia un granjero lo había remojado en un cubo de agua para crear una medicina mágica que curase, no te lo pierdas, a sus vacas enfermas. Bueno, no sé si las vacas sanarían o no, pero a estas sí que directamente les podemos llamar vacas sagradas. Y si os gusta la ciencia, hay libros de medicina que curar no sé si curarían, pero para reírse un rato están muy bien. Atención a estas joyitas que me he encontrado. En la obra El tesoro de la viuda de 1595 se dice: el mejor remedio para el pis en la cama es dar a los niños de comer un ratón podrido. O se recomienda planchar la ropa con mercurio en ebullición para de esta forma deshacerse de los pliegues. Y de parte del cerebro probablemente, ¿no? Y para despertar a los pacientes en coma, ponía: se recomienda gritar con toda la potencia de la garganta al paciente, tocar instrumentos escandalosos cerca de su oído o ponerle cerdos chillando frente a la cara. Y si todo esto fallaba, arrancarle los pelos del pecho. Bueno, os prometo que si a mí me hacen eso, salgo corriendo y el coma se me va al instante. ¿Se han llegado a considerar libros cristianos como malditos? Sí, por supuesto. Antes hablábamos del Vaticano, hablábamos del propio Código da Vinci, que poco menos que... Bueno, hubo quemas, y ahora que lo recuerdo, y fue entonces, creo que fue publicado sobre 2003, una cosa así. Yo fue cuando empecé de becario en Año Cero y Enigmas y tal, y recuerdo que estuvimos escribiendo sobre la persecución al Código da Vinci y hubo quemas públicas del Código da Vinci, ¿no? De cristianos que les parecía fatal el mensaje que daba, etcétera, etcétera. Pero yendo al aspecto historiográfico real, hay textos que el propio Vaticano, pues a día de hoy ya menos, pero cuando fueron descubiertos, pues los rechazó completamente, ¿no? En el año 45 se descubren los evangelios apócrifos, que son los textos de Nag Hammadi, porque fueron encontrados en la población egipcia, y 2 años después, curiosamente, por casualidad, ambas descubrimientos arqueológicos y bibliográficos increíbles se descubren casi por casualidad. En el 47 se descubren en el Mar Muerto los manuscritos también de Nag Hammadi, ¿no? Que estos son atribuidos a una secta supuestamente judía que algunos vinculan con los esenios, pero que Luis nos llevaría a hacer varios programas, ¿no? Entonces, en cuanto a los evangelios apócrifos, que sí que fueron más condenados por la Iglesia como falsos, ahí encontramos textos como el Evangelio de Tomás, que fue escrito por Judas Tomás Dídimo, el Evangelio de Felipe, supuestamente el Evangelio de María Magdalena, o sea, unas cosas que daban una visión de Jesucristo muy diferente, incluso sobre su infancia, no siendo precisamente un niño muy bueno, cosas curiosísimas, pero que hablaban de Jesucristo desde el aspecto gnóstico y desde un punto de vista en el que parece que hay que buscar la divinidad a través de uno mismo, algo que no casa para nada con encontrarla con el punto de vista vaticano y la Iglesia a partir de Pedro o Pablo de Tarso, sobre todo, de encontrar la divinidad a través de los ministros de Dios, ¿no? El primero de ellos, el Papa. Entonces, esto es un mensaje que el Vaticano pues, les confía, pero eso no quiere decir que fueran falsos. Aunque están datados la mayoría en el siglo IV, hay algunos exégetas y autores expertos en la Biblia, Luis,
que hablan de que algunos son más contemporáneos al propio Jesús que el primero de los evangelios canónicos. Hay que tener en cuenta que los evangelios se seleccionan, si hemos de creer las crónicas históricas y no tenemos por qué no hacerlo, en el Concilio de Nicea, cuando Constantino, el emperador que se convierte junto a su madre Santa Elena, que luego asciende a los altares al cristianismo, el emperador romano, pues se hace el Concilio de Nicea y eso lo cuenta el Código da Vinci, curiosamente. Es una de las cosas por las que luego lo condenan también, ¿no? Se seleccionan marcados por el Espíritu Santo, se supone que una paloma se posa en los únicos verdaderos textos que han sido dictados por la mano de Dios, que serían los canónicos, y los demás se desechan, pero todos esos demás textos, que son los considerados apócrifos, que se cree que se han destruido durante un montón de siglos y vuelven a reaparecer en el desierto por casualidad, en el siglo XX, podían recoger perfectamente la palabra de Dios o la palabra del Mesías, a lo mejor de forma más fidedigna incluso que los canónicos. No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo que puede ser que desechar unos textos porque no entran en tu cosmovisión es algo que se ha hecho desde el Vaticano, ¿no? En este caso, pues son unos textos pues, completamente malignos y malditos desde el punto de vista ortodoxo, ¿no? No de la Iglesia ortodoxa, sino de la ortodoxia eclesiástica del catolicismo romano. Bueno, curiosísimo. Pues nuevo libro de Óscar Herradón, Libros Malditos, que ya está en todos lados. Amigos, os voy a poner el enlace de donde podéis haceros con la obra de Óscar. Libros Malditos. Bueno, pues un libro, por supuesto, para tener en vuestra biblioteca, y a los curiosólogos este tipo de cosas nos fascina. Oye, Óscar, antes de despedirte, te voy a hacer una pregunta que suelo hacer a todos los invitados que se pasan por aquí, que sería: a Óscar Herradón le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién meterías en esa cena contigo? Uf, difícil, ¿eh? Pues fíjate, lo que pasa que sería una conversación que no se podría llevar a cabo, yo creo, por tema de época, ¿no? Pero yo metería a Hitler, a Churchill y a ¿Vale? Felipe II, fíjate. Bueno, no, por supuesto, podemos juntarnos a todos perfectamente. Pero claro, Hitler, Churchill y Felipe II, ni más ni menos. dos Y Óscar contemporáneos Herradón y ahí. antagonistas y otro que no tiene nada que ver, pero que determinó también la historia moderna europea, ¿no? Mucho antes que ellos. Exactamente. Y Óscar Herradón ahí tranquilamente, tomándose un vino, disfrutando de la Bueno, conversación de la que se iba a liar ahí. dejándoles a ellos hablar y yo tomándome el vino, a ver qué decían. Pues Óscar, que ha sido un placer tenerte este ratito en Desafío Viajero contándonos buenas historias de libros malditos, y te dejo las últimas palabras para que te despidas. Bueno, el placer ha sido mío, Luis, y muchísimas gracias por las preguntas que me has hecho. Me ha parecido una conversación súper cercana. Todo está lleno de curiosidades, la historia está llena de secretos, y yo creo que el trabajo de todos es intentar desvelarlos, ¿no? También se han dicho, como hemos venido diciendo en la conversación, se dicen auténticas locuras y barbaridades que no han sucedido, pero yo creo que la historia está repleta de misterio, y que ese misterio debemos ir escarbando a todo lo que nos apasiona, pues para intentar arrojar un poquito de luz, que yo creo que se ha ido haciendo con los últimos años, pero que quedan muchas cosas por descubrir, ¿no? Y yo creo que esa es un poquito nuestra misión, humilde misión, porque evidentemente es muy complicado sacar a la luz algo que ha sido oculto por una sola persona, ¿no? Eso es una labor que yo creo que es tan ingente como escribir un libro lleno de todos los secretos del universo, ¿no? Pero bueno, yo creo que los libros están repletos de sabiduría y que además debemos acercarnos a ellos sin temor, ¿no? Yo creo que quemarlos no es una opción, incluso aquellos que no nos gustan o aquellos que recogen una visión del mundo mala. Yo leo el Malleus Maleficarum y alucino con lo que pone, pero no voy a quemarlo, ¿no? Hay que saber seleccionar y no seguir los dictámenes malos que tienen algunos libros, ¿no? El propio Mein Kampf. Pero desde luego destruirlos no es la solución, Luis. Desde luego. Y para eso, y recordarlos, tenemos obras como Libros Malditos. Gracias amigos, gracias aventureros por haber estado este ratito en Desafío Viajero. Nos vemos el domingo con nuevas aventuras. Hasta la vista, aventureros.